Buenas noches, Paraguay. ¿Cómo están mis queridos amigos, mis queridas amigas? ¿Cómo les va en esta hermosa noche de viernes, 21 horas puntualmente? Qué privilegio estar aquí en las pantallas para hablar de esto que tanto nos apasiona, para hablar de Paraguay, de nuestra identidad. Así que te doy la bienvenida en esta noche. Gracias por elegir la señal de C9N, por elegir nuestro programa. Se viene un programa espectacular, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a divertirnos y vamos a pasar una noche espectacular. Te doy la bienvenida al magazine de la noche paraguaya. Ahí está, que suena un poquito eso, Dire. Haceme un poco sonar. Ahí está, dame fuerza acá, por favor. Ahí está. Con mucha alegría este viernes, sí señor. Este viernes vamos a estar con todos. Les cuento un poquitito. Este programa habla de la identidad nacional y llega a ustedes gracias a muchas marcas, y quiero agradecer hoy al Ahorrazo, al mayorista El Ahorrazo, los mejores productos baratísimos en la ruta 1 y en la ruta 2 con El Ahorrazo mayorista. También está el supermercado Kingo Supermercado, lo mejor en Avelino Martínez y Mariano Roca Alonso. El Jardín de la Paz también hace 36 años homenajeando la vida de los paraguayos y las paraguayas en este suelo, porque la cultura es tradición. ICC Water Park, lo mejor, este parque que se levanta en la zona del Intonoró, una cosa hermosa de primer mundo que está sucediendo aquí en Paraguay, en este parque acuático. Canaán Country Club también, este barrio cerrado en Loma Grande, a pasitos nada más, cerquita de San Bernardino. Y también a Fausto, a esta editorial que trabaja por la autoría paraguaya, con autores y autoras paraguayas, llevando la literatura, la cultura nacional. Mis queridos amigos, hoy vamos a hablar del guaraní. Hoy vamos a hablar de la importancia. Cuando hablamos de identidad, ¿de qué hablamos? ¿Qué importancia tiene nuestra lengua guaraní? ¿Qué tan nuestra es la lengua castellana? La otra vez escuchaba la música, estuvo con nosotros aquí la señora Nimia Sosa Lugo, interpretando la canción que compuso su padre, Bienvenido amigo extranjero. Y decía en su estrofa, y me quedó sonando, cuando ella le explicaba y le traducía, o él, al extranjero, eso en su idioma, y le hablaba en castellano. Entonces, aparentemente, nuestro gen no es solamente en castellano. Nuestro abañe, ¿qué tan vigente está hoy el abañe? ¿Qué tan vigente está en la comunidad? ¿Qué tanto se usa? Tapere, hablamos en la familia, en la calle. ¿Cómo está eso? Y hoy es un día que un experto de esos, que uno soñaba con tenerlo, con conocerlo. Yo lo veía en algunos fragmentos de redes sociales. Y hoy tenemos la oportunidad de cumplir ese sueño, de tenerlo acá en piso, a una persona que hace 40 años lucha por la reivindicación de, o mantenerlo más vivo que nunca, mejor dicho, al guaraní. El profesor David Galeano, él es doctor, una persona que se ha formado, que ha estudiado, que se ha preparado, hoy director del Ateneo de la Lengua Guaraní. Así que con mucho respeto y con mucho entusiasmo quiero dar la bienvenida al Mboejara, al profesor David Galeano, y le pido un fuerte aplauso, señor director, por favor, para él. Y esta canción que él nos pidió, Guavirá Potí, que nos va a contar de qué se refiere, a qué hacía referencia Emiliano R. Fernández con la fruta del guavirá. Vamos a ver eso. Muy buenas noches, mi querido profe. Maite Mboejara, echa para Imea, y la Imea, güey, cuarbi. Sí, ahí te veía ahí salir, Maite, Jorge Bandé, para venir derechar, ahí te digo, a ver, identidad, PIB, Imea, güey, es copijare, güey. Ese dijera. ¿Cómo? Ese ya es sueño, guaraní, Sueño de ideal. Ideal. Que era ibotí. Que era ibotí. Que está ahí, que era ibotí por nada. Andén de que era ibotí por nada. A ver, moñe, primero, ¿cómo a ver, tenés que era ibotí? Lleva.
¿Qué tal? Usted puedan baitar. No sé por nada, ahí Puedan baitar. Ande la Imena con algo bien bachado, se me ahí ya. A William entender, ya vi. Oye, y por último, la ñanda de bañe, en Bojara, con Uy, Jaisa. Tuisa Jaisa. Ya Jaja Benjandú. Oye, Eva Guaranime. A mí sabe antes vino Eva iba a Shahendú a Nicatui ambos jugadores guaraníes pero en castellano. Javier iba no hablo, pero me gustaría mucho aprender. Justamente esa parte de la población, Salim, siempre está invitada a acercarse, a aprender. Lastimosamente por muchos motivos, el guaraní estuvo de alguna manera, no digo muy discriminado, sobre todo en los últimos tiempos en que ya se incorporó a la Constitución Nacional, hoy es lengua oficial con el castellano, tienen el mismo rango. El mismo rango. Ni uno es más ni el otro es menos. ¿Y qué era antiguamente Bojara para diferenciar? La Constitución de 1967 es la primera que le otorgó un rango constitucional al guaraní. La Constitución del 67 declaró al guaraní idioma nacional. Conste que el pedido que se había hecho a los convencionales constituyentes ya fue para que sea idioma oficial con el castellano. Sin embargo, una mayoría dijo que no y se reconoció finalmente los idiomas nacionales, el guaraní y el español, pero decía el artículo quinto de aquella Constitución de 1967 será de uso oficial el castellano o español. Sí, esa era 1967. Sí, pues yo tenía esa duda. Pero antes que nada, en Bojara, en Bombomina, en Bukumi, Michael en Bojara, la Viga Leano, de como Guacaraí, y hay Coamina. Se sereñó para Guavipe, ajá, y cogeta, ara, a Beicerú, digamos, Casapá, Yutuireje, Oingetá, Pepe, Cepes en Huescuera, parientes. ¿Pero de Corena seamos? No, Najánico, abeja, veamos y te ahí, lleva. A Peango, Tuizabeba, a Pepe, a Jendujahue, y Guaraní me ya era muy, mi abuelo, a Jendu Chupe, éramos Guaraní, a ese moquine, a ese, que Guaraní me peñan en Bae. Y bueno, ya mis estudios en la primaria terminé en una escuela que está acá, casi ya en el centro de Asunción, pero Juan Caballero. Y de allí, por esas circunstancias especiales que uno nunca sabe que se dan en la vida, empecé a estudiar en el Colegio Nacional de la Capital. Y eran en ese tiempo muy exigentes el acceso, no hay nada ahí, ya bebe. Nota buenas calificaciones. A pedir a Jaja Cherú José en 10. Llegamos juntos y llegado el momento de elegir, habían 5 secciones. Era para el turno tarde, había 5 a la mañana, 5 a la tarde. Y bueno, y cuando me tocó elegir, eran las opciones. 2 de las secciones para estudiar inglés. Del primero, entonces hasta el 6º curso. Lo que habrá el tercero de la media. Claro. Ahora sería 7º, 8º, 9º, primero, segundo y tercero. Cuando eso era primero al 6º curso. Las otras 2 secciones para estudiar francés. Y había una sección para el guaraní. Que era el único colegio donde se podía estudiar guaraní. Hacer 11 más, dice, guaraní me llamaron Ñandé. Y bueno, y allí empezó la otra parte de mi historia. En realidad, la vinculación a los 40 años con el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, pero yo este año cumplo 51 años de estar relacionado con la lengua guaraní. Y empecé allí estudiando y terminé con 11 compañeros de los 50 que iniciamos. Terminamos nosotros 6 años de estudios de la lengua guaraní. Pero qué poderoso. Quisiera hacer una pausita y retroceder un poquito con su permiso. Sí. Yo conozco una historia de cuando en Bojara llegó a la capital, siendo un niño. Ñande Mitano Maré decía una canción. Sí. Yo quisiera pedirle en Bojara, con mucho respeto, que usted nos comparta un poquitito de esa historia, porque tiene que ver con la identidad de lo que mucha gente que nos ve a lo largo de la República se va a sentir identificado con esta historia. Presten muchísima atención. ¿Cómo no? Mi abuelo, el finado abuelo, siempre me decía, han anterior a la escuela, pero hay gente en Dejehuí, gente de hoy, gente de hoy.
Ajá, a la escuela a verle cojan a gente de Man, pues también yo llego a, ya les decía, entonces, para aquellos que quieran ubicar, frente a la actual municipalidad de Fernando La Mora, estaba una escuela que se llamaba Manuel Domínguez. Y allí un día, a una semana del inicio de las clases, nosotros nos habíamos mudado. Y estando allí, yo venía con mucho más guaraní que castellano. Claro. O sea, y castellano. Y cuando mi abuela terminó de anotarme, me inscribió en la escuela al primer grado, me dijo, bueno, Ereñe Puinutame, otra semana Ereñe Puinutame. Bueno, para mí fueron 7 días, una semana de Acanundú. Porque se está gradita, ¿qué tal la escuela? Pues el coste gente se debe. Bueno, lo que sí que... La ansiedad. Ansiedad. Llega el día, llegamos tempranísimo, no había nadie. Y estaban todas las salas, una al lado de otra. Yo, pero número 1, ¿verdad? Era el primer grado. Entramos, nadie, unas sillas, todas perfectamente ubicadas. Y me dice mi abuela, Pere Guapita. Y me ubica enfrente mismo. ¿En dónde vete? En donde vete. Y entonces salió y me dio las indicaciones. Dice, Anguete o Beta es una mitad de Yabeguá. Van a llegar más niños de tu edad. Y después van a salir todos afuera. A ver, que llegue Tajina. Anga que llegó y cosas de Instarambigo. A ver. Hacen baiteta, a mitad de porque estamos ahí, o sea, y tú ahí sí. Tiene que ir ahí hoy, me dijo. Ya pues ante Pepe. Se quedó en la puerta, no entró. Y los otros, al entrar de nuevo, ya en la clase, comenzó el zarambí allá adentro, mis compañeritos que lloraban, que gritaban, de todo. Se nacetaba mañana, la chabuela y Pepa que llegue. Bueno, lo que sí que usted y que tenía ya un monotía. Y ya un monotía. Ya un monotía. La señorita esa. A la maestra. La maestra anda ahí, maestro, pero señorita. Apea en que está, apea la penembota. Y tengo todavía esa imagen de cuando ella entra efectivamente vestido blanco y se para frente a mí. Y el tema tal vez más doloroso que yo veo eso hoy todavía en muchas criaturas. A ver. Que lastimosamente el hispanohablante, el capitalino, el urbano, no entiende, no comprende. Si cambiásemos los roles, probablemente la sensación no va a ser agradable para aquel que habla castellano. ¿Y en qué consistía? Ella empezó a hablar castellano y yo la miraba, ella, a mañana se yuruyá y ejerce ni una palabra no entenderlas a ella. A mañana, bebé, me bebé. Y terminó la clase, mi abuela me agarra las manos hasta Pérez, la señorita ella. Esa era mi rutina. Todos los días, al terminar la clase, mi abuela me contaba qué pasó en la escuela. Pues yo no entendía nada. E inclusive hubo una situación muy particular que ella, la profesora, por lo visto ya molesta con mi situación, porque yo no decía nada. Bueno, entonces había un castigo que yo hasta ese momento no me di cuenta que estaba siendo castigado. Era un asiento más atrás. Un asiento, a cada pregunta y que yo no le respondía era un asiento más atrás. ¿Usted no comprendía el idioma? No entendía. Entonces, una javita, pues cuerpo en la pared. Quién sabe, mopa y más con de por en la pared. Sí. Bueno, ese es el mismo fenómeno que le afecta a los niños, ¿verdad? Cuando uno entra a una sala de clase, dice, ya, mimita, mimi, ese yuruyay, o mañana muy. Cuando la profesora hace esa acción en castellano, esa es la imagen que aparece. Pero cuando la profesora se da cuenta de esto, el profesor se da cuenta y cambia de código, comienza a hablarles en guaraní a los niños guaraní hablantes. Yo suelo decir, es como que se abre la puerta y entra el sol. Y no hay nada más grato que entender lo que alguien dice. Claro. Lo peor de irme, se mandó a 6 meses, y tengo que agradecerle de por vida ya a mi padre fallecido que yo iba a la casa a los 2 o 3 meses y ya me rebelé. Con mucha frustración. Claro, frustración y le decía andas a Sebeima. Entonces sacaba el cinta y se dejó otra paligata. Y sí. Entonces yo llegué al otro día. Mediante pega de terminar. Y fui aprendiendo el castellano, yo podría decir, a los golpes. Esto de, inclusive por mucho tiempo decía bueno en vez de decir bueno. Y era todo bueno para mí. Decimos así hasta nosotros también. Bueno. Claro, bueno, hoy éramos bueno de ahí. Bueno de ahí. Y entonces, por allí creo que pasados durante unos 2 o 3 años, yo entré me encaminé, entré en la recta para entender y hablar el castellano. Obviamente, ese es
el gran proceso que todavía nosotros tenemos como una deuda en Paraguay, porque casi un 40% de la población sigue siendo monolingüe guaraní. Monolingüe. A monolingüe guaraní, tener guaraní, moñeve, hasa y hoy burú castellano. ¿Verdad? Y entonces, mucha de la gente que hoy nos está viendo, Salim, sí, es gente que habla guaraní, ella guaraní. La gran mayoría, a ver si comprendí, Buejara, usted me corrige. El 30% entiendo que habla solo castellano. Supuestamente. Sí. Quiere decir que la gran mayoría, que es el 40%, la minoría más grande, sí, es guaraní hablante. Solamente monolingüe. Sí. Ya están aquellos que, como en mi caso, claro, se puede dar contigo, con todos los amigos. Ambas lenguas. Que primero hablamos guaraní, luego aprendimos castellano y nos hicimos bilingües. Entonces, ¿cuál es la competencia que tenemos? Somos hábiles en las dos lenguas. De eso, el Paraguay tiene más del probablemente 90% de la población habla ambos o entiende guaraní, sí, ¿verdad? Y esa es una ventaja poderosa que tenemos. Pero el quid de la cuestión está con ese 40% paraguayo. Que es incomprendido. Claro, y que está siendo marginado. Por eso el valor que tiene Identidad PI, de poder comunicarse en guaraní, de decir cosas en guaraní, de ponderar lo valioso que tenemos como cultura, como república que somos y el idioma que tenemos, es demasiado importante. Lugares donde un niño enderechado, oye, guaraní, muy más gente, oye, es una profesor asa, que guatamina, ese y entra dentro del circuito y entiende las cosas. Tan triste es eso que lastimosamente en muchos lugares uno primero tiene que hacerle pasar mal a Surapichá para comenzar a darse cuenta que el guaraní es importante. Nunca olvido un gesto muy noble del doctor Jorge Yubi, director del Hospital de Clínicas, que en tiempos de pandemia me había llamado y me dijo, vos sabés que estamos con un gran problema en clínicas, además de la cantidad de gente con COVID, la mayoría habla guaraní y toda la información que disponemos está en castellano. Ñambo Asamina guaraní. Y estamos hablando de donde hablamos del último pueblito del Paraguay, no acá, claro, Asunción, Hospital de Clínicas. Y por más que uno, a ver si yo no, evidentemente yo no soy profesional usted es pedagogo, ¿verdad? De la didáctica. Por más que uno entienda un poco una lengua, no es lo mismo que sea en tu lengua. Ahora, si yo tengo que aprender una materia historia, por ejemplo, ¿verdad? Y tengo que hacerlo en una lengua que no es la mía, por más que la maneje más o menos, tengo que hacer un doble esfuerzo, porque tengo que estar pensando. Entonces, yo creo que sin duda ocurre una magia cuando nos hablan en nuestro idioma. Y hoy quiero empatizar con esos compatriotas que están ahí. Y quiero que usted le mande un mensaje a nuestros compatriotas, a nuestros tetanguá, que están mirando esto y que alguna vez vieron lo que usted vivió. Que probablemente en ese momento no fue algo simpático, algo doloroso, y creo que en estos espacios tenemos que llevar y reivindicar cuál es nuestra verdadera identidad. Yo tengo paraguayo, paraguaya, ñemeaco, ave, y maitevi, con anga bebé, ñandereco, ñanemba eteva, ñandella de caramo, yajamo tapicuebe, yujuta, con ave y majagüe guaraní. Estaban yendo a Pitepe con Itepe, oye, en Aguaranime. A mí, de Tuizapaye, Pebate Cotenga, ya se charamo, añamos a Eguazú, Subecuera. A niño, Pechajavi, Guaranime, ñañi, Jaguereje, ñande Tavive, ñana Pechajavi, ñane Boria Juve, ñana Pechajavi, ñane Boiquesea. Pero ni Catuyo, Yehu, con ñane de Tame, Mocoivea, ella Guerecoa, oye, se charamo a castellano, guaraní, guaraní, castellano. Umiaja, Opa, vear en Biporú. En Biporú es una herramienta, instrumento. Ya voy a saber, ya no me andú, ya no me bipotá, ya no me bicoa, opa, vea, pensamos, esto y se vaya, güey, con este bebé, de guaraní, pea peña ne petingo, acue, un mismo coño nairoba sube. Ya jalamos esta buicote, triple alianza, ahora mo guareñan de Ari, guaraní meñañe, esa coño nairome, ya guaraní meñañe, a Pepe Guarepe te iba. Hoy por un meme a Guaraní Emiliano R. Fernández. Y pura hey, porque estaban de 13 tuyuti. Cuando este venían de ella pura hey, ya vi, allá ve, ñañando por allá ve. Ñamomba Eguazú, ya ve, coña neta. Upeareje, a ni que ñambo y que ve Guaraní. A cointe que ya se ramó, ñamomba Eguazú, a ñamote nonde.
Un aplauso para Mbujara que nos da ese momento acá en Identidad PI, nos llena de orgullo. Mbujara, a la vuelta de la pausa me va a contar la otra historia que para mí vale oro. De aquel joven que usted seguramente va a respetar el anonimato, no sé, de aquel joven que compartió su tesis, aquella defensa de tesis que usted vivió de la facultad. Esa historia vale oro, así que no se pierdan de esto. Yo les quiero hablar rápidamente, mis queridos amigos, si me permiten, de la Identidad PI en esta noche de viernes maravillosa, poderosa. Qué linda está la noche. Miren lo que es. Espero que estén disfrutando ahí en familia, con los amigos, donde estén mirando esto. Gracias por estar ahí con nosotros. Escuchamos esta polka en Bareté, con toda la buena onda. Acá estamos escuchando historias de verdad, cosas que sucedieron en primera persona. En este primer bloque con Mbujara David Galeano hablamos de lo que vivía un niño hace pocos años al venir a la capital por un tema de la lengua. Ahora nos trasladamos al año 2026, 2025, en una historia donde el profesor David Galeano, en su rol de académico, tuvo la oportunidad de oficiar de tutor de tesis en una presentación. Y él vivía esto. Me compartía a mí en una tertulia hace unas noches. Profesor David Galeano. Sí, estas experiencias que tienen que ver con los guaraní hablantes, en ese difícil trance de tener que comunicarse o intentar comunicarse dentro de un medio urbano que a veces se muestra más expresivo en castellano, nos llevó a muchas circunstancias parecidas a las que voy a contar. Circunstancias muy complicadas, muy difíciles, donde la persona intenta, balbucea, pero para nada se siente bien al intentar expresar sus ideas en el castellano, ¿verdad? Ese segundo idioma que por esas cosas de la vida tampoco se aprendió bien. Y no estoy hablando solamente de guaraní hablante, sino que de todos, ¿verdad? Entonces, ocurrió esto en una universidad pública en el interior del país, cuando me habían invitado a integrar una mesa evaluadora de una tesis para la carrera de Derecho. Era un estudiante que ya terminó la carrera y dependía de esa defensa para finalmente, claro, aprobado eso, optar el grado de Derecho, abogado. Mbujara. Abogado, sí, Abogado, Derecho. okay. Y bueno, entonces yo llego al lugar, me presento con los colegas que iban a estar en la mesa, tuvimos ya los tres. Entra el estudiante, en este caso, a defender su tesina, y al empezar, él comienza a tener ciertas dificultades. Paraguayamente y hablando guaraní, la gente dice oshushu. Oshushu. Oshushu paite. Oruru. Oriri, oni pepe na hendai, dowi ai. Bueno, entonces yo me di cuenta de la situación, creí exactamente que la razón era la que finalmente quedó demostrado después, que él tenía dificultades para hablar en castellano. Entonces yo le pido permiso a mis compañeros de la mesa y les pedí un tiempito para intervenir. Y le pregunto, ¿iré tanto al muchacho? ¿Eres ponache? Le pido, ¿eres niñando ponache? Ella de guaraní, que no pico sé castellano. Y se calla un rato, a ni que ya le digo. O ti. A ni de ti, a ni que ya. Y él sale y me responde, guaraní me go, a niñando ponache. Yo pude yo guaraní, yo le digo a los miembros de la mesa, claro, sin problema, le escuchamos. Y hizo una defensa, yo podría decir, magistral. Pero recorrió por todos los ámbitos, se subía. Era otra persona. Otro, cambió. Magia pura. Y bueno, eso es como que él se sintió liberado. Y le salieron todas las ideas y todas las palabras. Los conceptos manejaba. Todos. Entonces, esa idea errónea que tenemos en Mbujara, a veces es tan errado, ¿verdad? Porque quería hacerle la pausa ahí, porque si el guaraní es idioma oficial según la Constitución, es inconstitucional que yo crea que alguien no entiende un concepto porque habla en guaraní. Por supuesto, en este caso, yo y todos los que estamos metidos en el tema del guaraní, sostenemos que, por ejemplo, las autoridades, aquellas que imparten algún tipo o administran alguna institución o ciertas instituciones, necesariamente tienen que conocer guaraní. Es un absurdo inclusive pensar que en una autoridad
paraguaya que no entienda por lo menos, ¿verdad? Y si es que no aprendió, pues tiene el tiempo de aprender. Hay facilidades. Hay facilidades en todas partes. Es más, hoy las instituciones, sobre todo universitarias, tienen como una exigencia por parte del Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES, y de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, ANEAES, la exigencia de contar con la lengua guaraní en la malla curricular. Y mucha gente que hoy está estudiando guaraní, estudian guaraní en Derecho, estudian guaraní en Medicina, en Periodismo, ni qué decir la gente que se dedica a la docencia. Claro. Y son todas las carreras que finalmente tienen hoy guaraní. Probablemente todavía haya un desfasaje entre una generación que no estudió, pero hoy día ya tenemos gente que comienza a prepararse. Y lo ideal es que todos podamos acompañar este proceso histórico de reivindicación de la lengua nativa más hablada de América. A ver un poco eso. La lengua más hablada de América. Por debajo están el quechua, el aymara, el mapuche y otras lenguas. Hay lenguas que prácticamente desaparecieron. Se calcula que el 75% de las lenguas nativas de América desaparecieron a lo largo de estos 500 y pico de años. Y entre las lenguas que sobrevivieron y que permanecen en este tiempo está el guaraní. Debe guarambo de jara, saliendo de lo académico. Sí. Caray David. Debe guaramba, era la iscoiti la guaraní, era o sobreviví. Apenas a veces que te van a venir de la pobre, ¿verdad? Y que tú ya de Cristo, y que tú ya pesa. Cuando se produjo la guerra de la Triple Alianza, uno de los elementos más temidos por los aliados fue precisamente el guaraní. El entonces presidente argentino Mitre decía, si queremos eliminar al Paraguay tenemos que destruir primero al guaraní. López y todos los que combatieron hablaban guaraní. El famoso Caguichuí fue publicado en guaraní. El periódico. El periódico. Yo no sabía exactamente lo que Mitre dijo así claramente. Claro, de eso nosotros vamos a encontrar, pero testimonios en cantidad. Y a lo que voy nomás es que todo ese proceso que nos tocó vivir, que muchas veces no analizamos, se vivió totalmente en guaraní. José Duigis Díaz, el héroe de Curupaití, hasta Curupaití tiene el nombre en guaraní, pero Díaz nació en Pirayú, claro. Guaraní hablante. Allí López hablaba perfectamente guaraní. La cuestión es que las mujeres que mueren en Pirigüey, las famosas mujeres paraguayas de las que tanto se acordó y se acuerda al Papa, la mujer más gloriosa de América, los niños mártires de Acostañú murieron llorando, gritando, pidiendo socorro en guaraní. En inglés, claro. Y entonces termina la posguerra, Salim, para tratar de entender esta historia. Quedamos diezmados, ¿verdad? Es más, mañana, 7 de marzo, se va a recordar un aniversario triste, trágico, de una de las disposiciones inmediatas tomadas por el Ejército de Ocupación. El 7 de marzo de 1870 se prohíbe el uso del guaraní en las instituciones educativas. ¿Y qué pasó? Esas madres que quedaron, esas volvieron a tener una cantidad muy importante de hijos y, insisto, en la exageración, esas madres pico hablaban francés. Inglés, guaraní, y me embuiscuera, pero como guaraní, si vos me decís por qué seguimos hablando, claro. Y por eso, y viene después la guerra del Chaco y nuevamente los combatientes hablaron guaraní y Estigarribia, el 28 de mayo de 1933, declara al guaraní como idioma oficial de las tropas paraguayas. Se convirtió en el gran aliado, pero a paralelo a eso, Salim, hay una cuestión importante que nunca tenemos que perder de vista. Ese propósito de destruir al Paraguay siguió dándose después cuando se prohíbe el uso del guaraní en 1870 y vienen después otras muestras de cómo dejar de lado al guaraní. Los que fueron a formarse para venir a ejercer la docencia acá fueron a la Argentina y allí acuñaron y trajeron la palabra guarango. Y hasta ahora en muchas partes de la gente dice, ¿qué guarango? Guarango es sinónimo de indio, de ignorante, de pobre. ¿Y qué era? Bueno, el que hablaba guaraní era guarango, el que hablaba castellano era una especie de aristócrata. Imagínese. Bueno, y eso fue acompañado, Salim, con castigos físicos, de Oñemoñezúa. Así que se le mandó a arrodillar por hablar guaraní. Eso existió. Eso existió y existe hasta hoy todavía hay gente que puede contar esa historia. Así como el que recibió el yurupeté, o ese que corrió el patio de la escuela diciendo no voy a hablar más guaraní.
Eso no ocurrió en otras partes del mundo, ocurrió acá. Entonces, teniendo una situación tan complicada, que por una parte siguió ese proceso de destrucción de guaraní, sin embargo, una resistencia natural profunda. Que eso que yo, por eso siempre suelo decir, Salim, que el guaraní es paraguayo, el paraguayo es guaraní. Es imposible entender al paraguayo sin el guaraní hasta hoy. No se lo puede. que comemos, lo que decimos en todo. Lo que pensamos. Hasta el que habla castellano te dice venina. Esa terminación, no es castellano, eso es guaraní, es yuna, terejona, yapona. Y acá decimos venina, andate, na, decirle na. O pues. Y si no es na, es que, vení, que andate, que. Y eso es guaraní, es yu, queré, que yapoque. La que guaraní, que pío, querés, inabó. Y el que me dice que nunca dijo eso, bueno, pues yo me voy a otro lado y no vivo más acá, ¿verdad? Yo no sabía y yo también. A ver, es castellano, ya que ya un guaraní. ¿Por qué? Porque viene todavía esa impronta instalada acá de prohibir, de proscribir el guaraní. Entonces hasta hoy hay gente que pide permiso para hablar guaraní. ¿Por qué? Porque estaba prohibido. Hasta hoy hay gente que tiene miedo a hablar. Y cuando va a hablar dice, yo tengo vergüenza porque no hablo bien. Pero ¿por qué no tiene vergüenza de hablar tan mal el castellano? Que hablamos pésimamente el castellano, pero tenemos vergüenza para hablar guaraní. Eso todo forma parte de ese resabio, de lo que alguna vez implicó toda la persecución a guaraní. Pues Jara, eso vamos a escudriñar acá, me llena de entusiasmo, estoy seguro que a la audiencia también, a la teleaudiencia que está viendo esto, así que vamos a honrar a nuestra identidad con esta eminencia que tenemos el privilegio de tener aquí. Estuvo un lanzamiento en Bojara, gente que se acordó muy bien de su persona, por cierto, la editorial Fausto. Un saludo grande para doña Nilda y don César. Se acordaban muy bien de su persona. Saludos a ellos. Sí, grandes amigos. Tuvieron un lanzamiento fantástico de un libro, atención a este tema, Salud Mental y Derechos Humanos, del doctor Carlos Alberto Arestivo. Vamos a ver el material, el equipo de Identidad PI estuvo en el evento. Señor director. Presentes en el lanzamiento del libro Salud Mental y Derechos Humanos del doctor Carlos Alberto Arestivo, de la mano de Fausto Cultural. Acompáñenme. ¿Qué te llevó a escribir este libro y vincular directamente la salud mental junto con los derechos humanos? Bueno, realmente es que, como dije acá en el libro, tanto la situación de tortura, donde hay un artículo muy interesante, como los manicomios, ¿verdad? Para nosotros este lanzamiento es muy importante, o sea, muy importante el tema, muy interesante para reflexionar, para que nuestra gente pueda entender lo que significa salud mental realmente también y quiénes son los enfermos mentales o cuántos enfermos mentales somos. Y entre medio los derechos humanos perdidos. Entonces, es una especie de comunión de conceptos, en el sentido de que el manicomio es una situación de tortura para los presos. ¿Qué significa para Fausto Cultural apoyar este libro y apostar por este libro, Salud Mental y Derechos Humanos? Bueno, en un principio Fausto Cultural, o sea, se dedicó a trabajar con libros de literatura infantil fundamentalmente. Y fue una cuestión así como que mis hijos empezaron a necesitar libros y si queríamos libros o juguetes didácticos teníamos que salir fuera del país. Y entonces, bueno, empezamos a editar libros infantiles y realmente yo también descubrí que hay mucha gente que escribe muy lindo para niños en nuestro país. Así que me sentí muy, muy grata con esto, con este trabajo y después lo seguí haciendo, pero ya apuntando a otras cosas. ¿Qué impacto esperan que genere este libro en el Paraguay? Quizás para que la gente piense, ¿verdad? El objetivo es de pensar un poco y reflexionar y ver si puede hacer algo bien y si no, como yo suelo decir, paciencia. Analizar y saber tratar al enfermo. Claro. Separar la enfermedad y el enfermo. Exactamente, ¿verdad? O sea, pensar, reflexionar y ver si uno puede darse cuenta de lo que está haciendo y si está haciendo mal, entonces corregirse, ¿verdad?
pero como yo suelo decir, paciencia. Paciencia, porque muchas veces lo que más nos cuesta y la tarea más complicada es pensar. Claro. Este libro es una joyita. Que va a enriquecer el alma y lo más importante, la mente. Así es. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vos. Excelente material de la querida Yami Oviedo, que estuvo ahí en Fausto. Un saludo grande de vuelta para ellos. Voy a dejar un privilegio. Algo te di la área más buena. Ya, o se para mi teco, te envía por Piajú, con a jeva, y ande la pizza, Paraguay, y sacuella de. Agüelle. Aguillén ahí. El profesor David Galeano. Mis queridos amigos, quiero hablarte de Fausto Cult. Mis queridos amigos, Identidad PI se caracteriza por buscar esas historias de aquellos héroes y heroínas sin capa. ¿En qué sentido sin capa? Que de repente no son famosos, no son conocidas. Y nuestro país está lleno de esas historias. Está con nosotros una historia maravillosa que trajo el equipo de producción de un señor de nombre Javier Torres. Vamos al material y acompáñame en esta historia de este héroe sin capa. Bienvenidos a este segmento de Héroes sin Capa. Estamos con Javier Torres, uno de los tantos héroes sin capa en nuestro país. Y hoy vamos a conocer por qué lo consideramos así. Javier Torres es abogado de profesión, pero también es yuyero. Javier, bienvenido. Sí, muchas gracias por venir acá en el Tereré Literario. Yo soy Javier Torres, vengo de Villahalle, a 30 kilómetros de nuestra ciudad capital. Y trabajamos acá en familia, en el Tereré Literario, en el Paseo de los Yuyos está mi mamá. Y así, todos crecimos con la venta del tereré y los yuyos. ¿Y cómo empezaron este trabajo? ¿De dónde nace? ¿Nace de tus abuelos, de tus padres? Y mi abuela es una de las fundadoras del Paseo de los Yuyos. Después mi mamá empezó a incursionar también en la venta. Y nosotros prácticamente crecimos en el Ayacá, ahí entre el yuyo, y empezamos a vender. Nuestra infancia fue muy duro porque teníamos que salir a vender por las calles los remedios yuyo para poder llegar con el pan de cada día a nuestra casa. Nosotros nos consideramos grandes gestores culturales a nivel nacional porque lo que hacemos es compartir el conocimiento de las propiedades de los remedios yuyos todos los días, qué vamos a tomar en nuestro tereré, cuál es la combinación perfecta para la yautajina. Eso es importante saber. Y no es solamente vender, acá también es compartir, revalorizar un poco todo lo que es nuestra identidad nacional, ¿verdad? Porque gracias a esto el mundo nos conoce también. Y buscando también eso es que nace Tereré Literario, ¿verdad? Aquí en el Mercado 4. Y el Tereré Literario es un espacio cultural abierto, no solamente para los trabajadores acá del Mercado 4, sino también para los turistas, investigadores que vienen a querer de repente conocer más sobre las plantas. Nosotros le brindamos herramientas, simplemente compra su tereré y pueden tomar acá y aprovechar eso, ¿verdad? Trabajamos con varias universidades para los proyectos, ¿verdad? Y hace 7 años que estamos acá llevando este proyecto cultural. Sos abogado también de profesión. Javier, contanos cómo fue esa travesía en tu vida de estar también en la universidad. De repente, una carrera universitaria no es fácil de sobrellevar y también estando aquí, por supuesto, trabajando también por nuestra cultura y buscando salir adelante mediante la venta de yuyos. Bueno, eso fue un desafío. Para mí fue un desafío la carrera de Derecho. Tuve el apoyo de muchos amigos porque hice en una universidad privada y bueno, todos los amigos fueron pagando la cuota, otros me animaban porque terminé en la pandemia, ¿verdad? Y una vocación yo creo que más personal por el tema de la injusticia, muchas veces que recibimos el sector de los vendedores de yuyos, que la gente no quiere reconocer como algo
como un trabajo, ¿verdad? Y estamos en esa lucha de dignificarle a muchas familias, porque en el Paraguay existen 200.000 familias que se dedican a la venta de los yuyos. Vos vas a ver por las rutas, por las plazas, por todos lados hay vendedores y gente que están incursionando más de que nosotros empezamos a promover esto en las redes. Y eso nos pone muy contentos porque ya vemos el aumento de los comerciantes también. En el invierno hay más, porque la gente vende en supermate, es más colorido todo y todo, ya venden con cualquier regalito de una fecha especial. Se venden los yuyos. Antes nuestra abuela no vendía eso. Yo veía que mi abuela se sentaba en su puesto de ventas a Guapú, Bebes, a Oyocuala y Pojá, en una casilla precaria. Y bueno. Se puede. Gracias, Javier. Te deseamos, por supuesto, éxitos y que sigamos encontrándote, por supuesto, con el libro y con muchas otras formas de seguir manteniendo viva nuestra tradición y demostrando de que cuando uno se propone, uno puede lograr grandes cosas en la vida. Gracias a ustedes por venir. Muchas gracias. Esto fue Héroes sin Capa. Maravillosa la historia de Javier Torres, el doctor, así que un homenaje para él de que si se quiere se puede y que nuestra identidad no está disociada del desarrollo, del progreso y de ser profesional. Así que maravillosa esa historia. Qué importantes son los amigos. Y hablando de héroe, aquí tenemos una heroína aquí en piso en este momento, siendo viernes 21:47 de la noche. Mira qué dicha tengo yo. Te voy a contar quién es esta señora maravillosa. Ella es doña Rosa Segovia, la maestra artesana Rosa Segovia, reconocida como Tesoro Nacional Vivo en Duque Lomita. Preserva con dedicación y profundo conocimiento la técnica del tradicional poncho de 60 listas, una de las expresiones más emblemáticas de la artesanía paraguaya. Originaria de Piribebuy, de la cordillera, aprendió a tejer desde niña, manteniendo vivo un saber que une la identidad, la historia y la memoria colectiva. Bienvenida, tenemos a gente por ahí, que doña Rosa, gracias por estar aquí. Ahí las invitas a ver, ahí me por ahí a ver, penendía. Sé que tú eres yujagüere, así que qué privilegio tenerla aquí con eso tan lindo. Pero ahí con las ponchos para ahí. Este es el poncho para ahí multicolor. Multicolor. Sí. Este pidió Luis Alberto del Paraná para su segunda gira a Europa. Que tenga colores vivos y que lleve rojo, blanco y azul. Él decía eso. Sí. A ver si tenemos por ahí una música de don Luis Alberto de Paraná, quizás Acuarela. Qué linda canción. Sí, sí. Cuénteme un poco, doña Rosa, por favor. Yo quiero conocerla hoy. Usted es famosa, pero quiero que la gente sepa de dónde viene doña Rosa. Leí Piribebuy, esa ciudad, ese estaba repleto de arroyos, serranía, un paraíso. Sí, yo vengo de la ciudad de Piribebuy. Mi niñez, yo nací en una de las compañías que queda a 4 kilómetros de la ciudad de Piribebuy. Entonces nosotros caminábamos a la ciudad de Piribebuy para entrar en la escuela. Esos 4 kilómetros a la mañana y al mediodía retornar, volver a la compañía Pasito. Compañía Pasito era el nombre, sí. En Piribebuy. Sí. Yo me estoy trasladando e imaginando esos momentos de niña. Y cuénteme, su familia, ¿quién era la artesana, el artesano del poncho por ahí? Mi mamá era una de las tejedoras de la guarda, que viene a ser la parte del borde. Podemos enfocar ahí, señor director. Qué lindo. La parte de la guarda. Mi mamá era una de las tejedoras. Entonces yo aprendí de muy chiquitita, cuando tenía apenas 7 años yo ya sabía tejer y esta es la parte más difícil del poncho. Gracias. De tejer. ¿Cómo se llama esa parte? Fajita. Porque tiene más. Porque tiene 7 lisos hasta 12 lisos. Depende del dibujo de cada fajita, cada diseño. Qué impresionante. Dígame, por favor, ¿es cierto que nuestro mariscal López usó el poncho para ahí? Y justamente
se cuenta la historia que Madame Lin se iba hasta Pirayú. De Pirayú, los Tajashi le llevaba desde la comisaría hasta la comisaría Piribebuy. Entonces, porque una de las abuelas del Mariscal López vivía en una de las compañías de Piribebuy, en la compañía Tapehuazú, que queda a 3 kilómetros de la ciudad. Qué rica historia esa. Y después... Y entonces Madame Lin se iba a visitar a la abuela del Mariscal López. Y justo que ella llegaba en la comisaría que está hasta ahora al costado de la iglesia de Piribebuy. Y entonces ella vio que al costado de la comisaría tenía su casa la señora Basilia Dometke y estaba tejiendo el poncho. Madame Lynch vio eso. Sí. Ella se acercó y le pidió el poncho para regalar al Mariscal López. Ay, Dios mío. Pero usted se imagina, doña Rosa, la cantidad de moda europea que ella conocía y nuestra cultura, nuestro tejido le sorprendió. Sí. Imagínese el poder que tiene nuestra cultura. Y eso es lo que yo siempre digo, nuestra cultura como nuestro idioma es mantener y seguir la tradición ancestral, es tan lindo. Imagínese, de esa época ya se hacía en Piribebuy el poncho para ahí. Ya se hacía el poncho para ahí. Porque nuestros ancestros decían para ahí, porque tiene más de un color. Ellos decían para ahí. Ah, por ese motivo. Sí, por ese motivo. Y después, con el tiempo, después de la guerra, como se habían enterrado en una fosa común a 60 personas, envuelto con el poncho frente del altar de Ñandeyaraguazú, se hizo la fosa común y ahí se le enterró al uno al lado de otro, envuelto con el poncho, y con el tiempo se justificó que era cierto porque había un sacerdote que pedía a la feligresía de Piribebuy que el día que se muera, que se le entierre frente al altar de Ñandeyaraguazú, en la iglesia, dentro. Y falleció después, se trasladó en Cacupé, el país que era el país Roa, que era villarriqueño. Entonces se fueron en la feligresía de Piribebuy, se fueron a Cacupé y pedir su cuerpo. Y trajeron y excavaron ahí en la iglesia, dentro, frente al altar. Y con eso encontraron, cuando excavaron, trenzas, la parte del cráneo y también las costillas, la parte del fémur, claro, uno al lado de otro. Era verdad. Ahí eso se justificó. Doña Rosa, después de la pausa yo quiero que usted me cuente qué es lo que usted siente al tejer y cuál es el futuro. Que Dios le regale mucha salud a usted para tenerle muchos años con nosotros. Pero quiero saber cuál es el futuro, si va a quedar nuestro legado para las próximas generaciones. Después de la pausa. Bueno, mis queridos amigos, yo te quiero hablar a vos de King. Seguimos con más Identidad PI. Y me pongo un poquito más serio porque vamos a conocerla un poquitito más a doña Rosa. Yo quiero que usted nos comparta, dentro de lo que usted considere, esos momentos y la importancia de la familia, que es parte de nuestra cultura nacional. Así mismo, porque yo tuve cáncer de mama. Yo tenía a mi nietito de 2 años, desde bebé se quedó conmigo. Su mamá y mi hijo trabajaban acá en Asunción hasta hoy día. Entonces se quedaba conmigo. Tuve una cirugía en enero, él cumplía 2 añitos. Entonces mis hijos y mi nuera pidieron permiso, vacaciones en enero. Estuvieron todo el mes conmigo. Y el 26 de enero me dijo, nosotros vamos a llevarle a Matías. Ahí se me cayó el mundo. Su nietito. Sí, porque yo sabía que no iba a poder porque tuve la cirugía de cáncer de mama. Entonces yo todavía no tenía mi diagnóstico, mi resultado en la biopsia. Después, en febrero, me entregaron. Y ahí como si fuera me metieron en un tubo porque me enteré, yo vine sola y me contó el doctor lo que tenía. Y en ese momento yo me negué de ir al Instituto de Cáncer para mi tratamiento. Entonces mi hijo y mi nuera buscó la forma de venir a Asunción con ellos y seguir mi tratamiento en un privado. Cosa que pude, y a través con mi familia, yo no quería que ni mis padres supieran qué es lo que estoy teniendo.
Entonces así solamente, herméticamente, ellos sabían conmigo. Pero sí me encerré unos 15 días. Estuvo plenamente sola y con la familia más cercana. Sí. A ver si sacamos sin música, por favor. Esto que usted nos está compartiendo vale muchísimo para nosotros. Gracias primero, doña Rosa, porque usted es una heroína por el poncho para ahí, por lo que hace, pero también por lo que nos está contando. Sí. Así que admiración, respeto para con usted, y se puede salir adelante con la familia. Es importante en esos momentos. Es demasiado importante porque mis 2 hijos estaban en la facultad. Y mi hijo, la del medio, estaba en la facultad de ingeniería, en la una, y la otra estaba en la facultad de filosofía, la nena. Y ellos estaban por Asunción ya. Y yo me quedaba solamente con mi marido, y mi marido se iba directamente a su trabajo todos los días y yo me quedaba sola. Ahí lo que dije, yo le decía a mi marido que no me mire más, hasta aquí llegué. Pero no era eso. Entonces mis hijos se iban y venían y me dijo, vamos conmigo. Y entonces vine, seguí mi tratamiento y tuve que superar. Y con el tiempo, después de años, supieron mis vecinos. Después de muchos años. Sí. Usted guardó eso. Sí, y justamente supieron así comentando y vinieron junto a mí. Y yo le dije, ahora ya no es más nada, yo ya superé. Pero era difícil, pero justamente eso también, que a mi hijo mayor yo le decía, ustedes tienen que pensar bien, vos tenés que pensar bien qué vas a estudiar con el tiempo. Porque una carrera que empezás tenés que terminar. Y justamente yo, con la ayuda de mi hija, empecé a estudiar después de 40 y algo años el colegio. Y ahí empecé a estudiar y seguí, y en ese momento también me diagnosticaron. Y ahí mi hijo me dijo, no mamá, yo le dije, voy a salir de la facultad, no voy a terminar mi carrera. Le dije, ahí se levantó en la mesa y me dijo, no mamá, ahora más que nadie vas a terminar la facultad, porque vos siempre nos decía, piensen bien que van a estudiar, porque terminar la carrera y después empezar otro, no me van a dejar en camino. Y ahí tuve que poner esa fuerza y la ayuda de mis hijos y de mi marido para poder terminar mi licenciatura en Ciencias de la Educación. Doña Rosa, nosotros le invitamos porque sabemos que usted es una mujer que representa nuestra cultura, pero lo que usted nos regaló hoy no tiene punto de comparación. Una historia, pero así, superada. Gracias, doña Rosa. Agüilleterey. Y ahí a cualquier cosa, ahí me penendí. Esta es tu casa. Muchas gracias. Mis queridos amigos, con esta emoción vamos cerrando Identidad PI. Realmente conocimos una persona demasiado valiosa, una señora llena de sabiduría, de sapienza, como se dice en guaraní, marangatú. Así que mis queridos amigos, para cerrar quiero hablarte de